Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto brindarles mi siguiente ponencia. En cuanto a la presentación, mi nombre es Arturo Contreras Mateos, matrícula 21024849 y el reto es 2, la jurisprudencia. En cuanto al módulo Juicio de Amparo 1, en la licenciatura en Derecho, y mi asesora es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento, con una fecha de 7 de julio de 2024. En cuanto al desarrollo, en la primera pregunta nos piden que señalemos qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Yo respondo que es una jurisprudencia por reiteración y la sustento en que se sustenta el mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en sesiones diferentes por una mayoría de votos. En cuanto a la pregunta número 2, y en el caso 2 también, nos pide que identifiquemos cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J93 diagonal 2023 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia 1 diagonal J78 diagonal 2018 de la 10ª época, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues en este caso la primera jurisprudencia es improcedente al juicio de amparo, pues debido a que se sustentó la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer y transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial. Esto se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. En una nueva reflexión, la primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de las citaciones a audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al Ministerio Público, podrá solicitar una orden de aprehensión en caso de que se incumpla una medida cautelar en los términos del artículo 174 y el juez de control la podrá dictar en el caso que lo estime estrictamente necesario. En el siguiente razonamiento, para la citación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del 141 se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que se habrá de formular su imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte la libertad personal. Al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Siguiendo con lo mismo, audiencia en la que podrá o no ser vinculado al proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. Son partes de los razonamientos. Por ahí otro más que sería: el representante social solicite que se ordene la comparecencia mediante la fuerza pública, lo que ese acto de comunicación no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente de juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de justicia que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Y aquí en este caso pues vamos a pasar a los criterios contendientes. En la 31 diagonal 2018 consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Este es emitido por el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil. En el siguiente, 137 diagonal 2016 determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación porque afecta indirectamente a la libertad personal de la persona investigada, y esto es emitido por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Y
en el 3, diagonal 2017, consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Esto es emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. Finalmente, tesis de jurisprudencia, la misma, que es la 78, diagonal 2018, décima época, es aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada de 28 de noviembre de 2018 y se publicó el viernes 7 de diciembre del 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido en la propia sala en la diversa, que es la 1A diagonal J.93 diagonal 2013, décima época, de título y subtítulo, el cual dice: Sistema de Justicia Penal Acusatorio en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación, imputación, procede el juicio de amparo indirecto, legislación de los estados de Durango y Chihuahua. Con este completamos lo que es la pregunta 2 y pasamos a la 3. En esta nos pide que en los casos 1 y 2 y 3 que indiquemos la época del semanario judicial de la Federación cuando fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1 fue publicada en la 9ª época, en el caso 2 fue publicado en la 10ª época y en el caso 3 fue publicado en la 9ª época. Pasando a la siguiente pregunta, la cuarta. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Es obligatoria para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Y pasando a la última pregunta, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitirse para su aprobación. Efectivamente, sí cumplen desde las facultades de atracción, la 10 diagonal 2007, la 78 diagonal 2010, la 120 diagonal 2010, la 168 diagonal 2010 y la 13 diagonal 2011. Son unanimidad por 4 votos y la última por 5 votos. Conclusión. Nos preguntan un cierre congruente de acuerdo a lo que consideres la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. Finalizo con lo siguiente. En un país como México, con malas prácticas, malos procesos, tergiversando los mandatos constitucionales a intereses mezquinos por parte de los magistrados, ministros y jueces, hicieron de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación un cubil. Estos mucamos, representantes de la ley fallida, nunca han dado el mensaje de cómo es aplicar la verdadera interpretación de la ley, ignorando la suma importancia y utilidad de la misma. Sin estos preceptos y a falta de los mismos, el país adolece impunidad e infelicidad por todos aquellos ciudadanos que han tenido el infortunio de no hacerles justicia. Y hablando del concepto etimológico, la jurisprudencia es una palabra en latín que significa sabiduría y prudencia, o ser prudente. En cuanto al concepto jurídico, la jurisprudencia se traduce en las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas que hace una autoridad judicial en relación a casos concretos que se presentan a su conocimiento para resolver un derecho determinado. Cito, Burgoa, 2001. Finalmente, sistematizando, es de suma importancia que la jurisprudencia sea aplicada sabiamente y prudente en los casos judiciales que demanda la sociedad mexicana. Es por ello relevante mencionar que en estos tiempos modernos políticos se llevará a cabo una reforma judicial que tanto exige el pueblo de México, cansado de tanta impunidad, y ese es el llamado Plan C.
Bueno, pues no me queda otra más que darles las gracias y es cuanto.